Servicios de inteligencia emplean tecnología para matar y manipular la mente a distancia. Miembros de la embajada sufrieron dolores de cabeza. Prácticamente todos los que protestaban frente a la base soportaron graves dolencias. DARPA ha financiado RadioBio, uno de cuyos objetivos es manipular el electromagnetismo de las células. Encontramos informes de la defensa de Estados Unidos sobre las armas de microondas. Científicos han demostrado que es posible transmitir palabras y sonidos a una determinada persona usando microondas. Las armas de microondas se emplean para terminar con toda clase de disturbios, pero también son útiles en operaciones secretas. Expertos de la Rand Corporation elaboraron un informe sobre las microondas. Es un asunto de alto secreto, destruyen mentes, son más peligrosas que la bomba atómica y manipulan el pensamiento. El comodín de los gobiernos, las armas de microondas. Desde principios de los años 60, ejércitos y servicios secretos de las grandes potencias han desarrollado armamento basado en la emisión de microondas, capaz de provocar enfermedades e incluso matar a distancia sin dejar ningún rastro del crimen. Pero estas armas también se emplean para manipular los pensamientos y comportamientos de amplios grupos de población, e incluso para emitir mensajes a los cerebros de incautos conejillos de Indias. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles, como ya se habrán imaginado, de las armas de microondas. Fue la semana pasada cuando recibí un correo de uno de ustedes, quien se presentaba como militar, y me sugirió que sería interesante recordar que en este 2018 se avecinan ciertos cambios sociopolíticos que tendrán mucha repercusión. Me compartió un artículo de Miguel Pedrero, a quien felicito humildemente desde aquí por su excelente reportaje. El programa de esta semana no se alargará demasiado, pero sí será intenso. Y espero que, como siempre, les haga reflexionar. ¡Empezamos! Aunque el secretismo es moneda común en lo que concierne a las armas de microondas, se conocen ciertos dispositivos actualmente activos en el ejército de Estados Unidos. Veamos algunos ejemplos. Active Denial System. Es un arma que se puede instalar en cualquier vehículo y que emite un haz de ondas capaz de causar calor en la piel de un ser humano. El individuo expuesto a esta fuente de energía sufre un dolor que lo incapacita para realizar cualquier actividad. Se desarrolló en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea Estadounidense y sirve principalmente para el control de disturbios. Aunque causa un dolor severo, no provoca un daño duradero ni irreversible. De todos modos, se desconocen sus efectos secundarios a largo plazo. Ahí lo dejo. Otra arma es la Vigilant Eagle. Es un artilugio diseñado para proyectar microondas de muy alta frecuencia hacia un misil a fin de interferir en su sistema de guía y desviarlo de su blanco. En tercer lugar, y no por ello menos importante, tenemos Bofors HPM Blackout, un sistema de armamento de microondas de alta potencia que es capaz de destruir a distancia toda clase de equipos electrónicos e incluso misiles. Para ello, emite potentes picos de energía que pueden penetrar en los proyectiles a través de antenas o aberturas de los sensores, causando desajustes en los sistemas de guía y quemando componentes electrónicos. Parecen armas de ciencia ficción. Ya saben, esas que aparecen en el típico estreno de cine, donde el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una tesitura complicada. Quería hablarles de estas armas de película porque me parece apropiado para ir entrando en materia. Y, por supuesto, vamos a comenzar con Estados Unidos. Concretamente, nos situamos a finales de septiembre de 2017. El Departamento de Estado de Estados Unidos repatrió a la mayor parte del personal que prestaba servicio en la Embajada estadounidense de Cuba.
El hecho sorprendió a periodistas y analistas políticos que nada sabían sobre las modernas armas de microondas, puesto que el Departamento de Estado acusó al espionaje cubano de estar bombardeando su legación en La Habana con ondas de alta frecuencia, inaudibles y casi imposibles de detectar, que estaban causando graves problemas de salud a los empleados. Según los servicios médicos de la embajada, entre las consecuencias se contaba malestar general, dolores de cabeza, mareos, pitidos en los oídos y toda una clase de trastornos cognitivos. Un alto funcionario estadounidense declaró a la prensa que al menos 21 trabajadores habían sufrido lesiones graves como consecuencia de estos ataques de naturaleza sónica. El gobierno cubano se apresuró a negar su implicación, pero de poco sirvió porque, en respuesta, Estados Unidos expulsó a 15 diplomáticos del país caribeño en Washington y también emitió un comunicado oficial, en el cual se lee: el gobierno de Cuba es responsable de todas las medidas para prevenir los ataques a nuestro personal diplomático y a los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Hay otro detalle de todo este tema y es que la CIA tiene la sospecha de que los ataques con armas de microondas no tuvieron lugar solo contra la legación, sino también en domicilios, en restaurantes y en hoteles frecuentados por miembros de la embajada, principalmente agentes de la CIA. Por tanto, estamos en una situación en la que los autores deben contar con artilugios móviles no demasiado voluminosos, además de estar entrenados en operaciones con esta clase de armamento. ¿Qué ocurrió? Que después de analizar la situación sobre el terreno, un equipo de investigadores estadounidenses, como respuesta, prácticamente descartó la implicación de la inteligencia cubana, apuntando directamente a unidades del FSB, el Servicio Secreto Ruso, que operan en la isla. En cuanto dicha hipótesis acabó en los medios de comunicación internacionales, María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, se vio obligada a realizar una aclaración. Y ella dijo: en lo que respecta a los intentos de ver cierto interés o una participación directa o indirecta de nuestro país en este asunto, es algo, sin duda, absolutamente absurdo. Antes de continuar con el siguiente bloque, quiero remarcar una cosa que ya he comentado antes, y es que las ondas de alta frecuencia son inaudibles y casi imposibles de detectar. Repito, son inaudibles y casi imposibles de detectar. Quiero decir, esto favorece el hecho de realizar un asesinato limpio y anónimo, ¿verdad? Ya está, era esa mera observación. Continuamos con el programa. No era la primera vez que empleados del Departamento de Estado eran blanco de un ataque de esta clase. Entre 1962 y 1965, los miembros de la legación estadounidense en Moscú comenzaron a sufrir una serie de extrañas dolencias, como por ejemplo desorientación, dolor de cabeza, dificultades de coordinación. Agentes de la CIA desplazados a la capital de la URSS pensaron en un principio en un envenenamiento masivo o en la dispersión en el aire de algún agente químico, pero al final descubrieron que los síntomas de sus compatriotas eran causados por la emisión de haces de microondas, concretamente desde un edificio situado frente a la embajada. Walter Stussel, el embajador en la URSS, que al parecer era el objetivo principal del ataque, sufrió graves problemas de salud, como terribles dolores de cabeza y hemorragias en los ojos. Acabó falleciendo un tiempo después a causa de un linfoma. La CIA bautizó el caso con el nombre de la señal de Moscú. Por supuesto, la inteligencia de Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, en 1965 puso en marcha el conocido Proyecto Pandora, cuya finalidad era precisamente estudiar el uso de las microondas como arma en guerras y operaciones de espionaje. En 1968, agentes y científicos de la CIA llevaron a cabo terribles experimentos con prisioneros vietnamitas en el hospital de Bien Hoa. Pretendían conocer si era posible doblegar la mente de un enemigo mediante impulsos eléctricos. Los resultados obtenidos se consideraron alto secreto,
y los prisioneros fueron ejecutados, para que no quedaran pistas de los ensayos. Al mismo tiempo, el ejército estadounidense comenzó a interesarse muchísimo por los estudios de Alan Frey, biólogo de la Universidad de Cornell, que trabajaba sobre el efecto auditivo generado por las microondas. En 1962 publicó el primer trabajo científico importante sobre el asunto, titulado Respuesta del sistema auditivo a la energía de radiofrecuencia. El Dr. Frey también llevó a cabo experimentos para reducir la agresividad en animales, proyectando hacia ellos haces de microondas de alta frecuencia. Por ejemplo, consiguió que unas ratas que se peleaban ferozmente cuando se les pellizcaba la cola aceptaran dicha agresión con pasividad en el momento que eran irradiadas con microondas. Proyectando microondas de baja intensidad también logró degradar el equilibrio motor de ratas y otros animales. Esto era el principio. Desde entonces se ha avanzado enormemente en este campo. Eso sí, en el más absoluto de los secretos. No se sabe. Aunque en alguna ocasión las declaraciones de mandatarios de las grandes potencias ofrezcan algunas pistas al respecto. Es el caso del presidente ruso. En 2012, Vladimir Putin pronunció las siguientes palabras. En un futuro se desarrollarán sistemas de armas basadas en nuevos principios, como tecnología de haces y de ondas, geofísica, psicofísica, genética y de otra clase. Todo esto, además de las armas nucleares, proporcionará instrumentos completamente nuevos para alcanzar objetivos políticos y estratégicos. Los efectos de tales sistemas de armas de alta tecnología serán comparables a las armas nucleares, pero resultarán más aceptables en términos de ideología política y militar. Por lo tanto, el equilibrio estratégico de las fuerzas nucleares tendrá un papel cada vez menor para disuadir la agresión y el caos. En el mismo sentido se expresó el entonces ministro de Defensa ruso Anatoly Serdyukov. El desarrollo de armas basadas en nuevos principios de la física forma parte del programa estatal de adquisición de armamento para el periodo 2011 a 2020. A mediados de los años 60, cuando la CIA puso en marcha el proyecto Pandora, Richard Cesaro ocupaba el cargo de director de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Y dirán ustedes, ¿qué es esto? Esto es el conocido DARPA, por sus siglas en inglés, un organismo dependiente del Departamento de Defensa y financiado con miles de millones de dólares para la creación de tecnologías armamentísticas avanzadas. Antes de continuar hablando de DARPA y Cesaro, quiero abrir un pequeño paréntesis. Como se ha comentado al principio del programa, las armas de microondas han sido una dolorosa y eficaz herramienta contra los manifestantes. Me gustaría poner un ejemplo documentado sobre esto. Concretamente, el ocurrido en 1981. Bien, en ese año, miles de manifestantes, sobre todo organizaciones pacifistas formadas por mujeres, comenzaron a concentrarse frente a una base militar situada en Greenham Common, en Inglaterra, y utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Protestaban por la acumulación de armamento nuclear en dicha instalación, y las concentraciones se sucedieron prácticamente sin interrupción hasta 1985 aproximadamente. El caso es que las fuerzas británicas pusieron en marcha una operación de hostigamiento contra los pacifistas, pero sirvió de poco. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. A finales de 1984 desaparecieron todas las unidades policiales y los manifestantes se dieron cuenta de que en el interior de la base se estaban construyendo nuevas antenas. A partir de entonces empezaron a sufrir dolencias de toda clase, como somnolencia, dolores de cabeza severos, parálisis temporal de extremidades, falta de coordinación en el movimiento y en el habla, vértigos, sangrado de la retina, náuseas, trastornos del sueño, palpitaciones, quemaduras en la cara, pérdida de memoria, desorientación y en algunos casos también insuficiencia circulatoria. Las mujeres también padecían sangrados menstruales anormales y síntomas de la menopausia. La doctora Rosalie Bertell, miembro de la Comisión Internacional de Profesionales de la Salud para los Derechos Humanos, recopiló estas y otras dolencias en un amplio informe.
Para terminar, quiero añadir que también equipos de técnicos realizaron toda clase de mediciones alrededor de la base militar y descubrieron señales electromagnéticas 100 veces superiores a niveles normales. Hay tanto en juego que toda acción cuenta. He venido a la base de las Fuerzas Aéreas Moody, en Georgia. Aquí se ha desarrollado una nueva arma no letal, pero con un efecto devastador. Sus diseñadores aseguran que es capaz de detener al enemigo sin matarle. Ha llegado la era de las ondas milimétricas y estoy a punto de pisar la línea de fuego. El Active Denial System es un arma no letal de largo alcance. Dispara un rayo de ondas milimétricas contra los objetivos. Causa tanto malestar que obliga a desplazarse. No importa qué tamaño corporal tengas, el resultado siempre es el mismo. Cuando dispara provoca una sensación de calor muy intensa en la piel. Cuando el rayo te alcanza lo notas porque tienes que dejar lo que estés haciendo y salir corriendo de ahí. Además, el ADS tiene un larguísimo alcance. El objetivo puede estar a casi medio kilómetro. Esto posibilita disparar fuera del alcance de un cóctel Molotov y de pequeñas pistolas. Con el ADS se puede detener y dispersar cualquier situación hostil sin tener que usar una fuerza mortal. Todo suena genial. Pero, ¿qué hace en realidad este arma de aspecto inofensivo? ¿De verdad es capaz de neutralizar al enemigo? La única forma de averiguarlo es convirtiéndome en objetivo. Entramos en la segunda parte del programa, un poco más escabrosa e interesante porque es en este punto en el que hablaremos de cómo estas armas tienen la habilidad de manipular el pensamiento y destruir mentes. Continuamos donde se dejó anteriormente. Recapitulemos. Cesaro, DARPA, tecnología top secret. Bien, Cesaro estaba especialmente interesado en el uso militar de las microondas, así que se encargó personalmente de que DARPA ofreciera apoyo al proyecto Pandora. Durante una entrevista, declaró lo siguiente: para conseguir un salto tecnológico en el campo militar hay que ir más allá de las bombas y llegar a controlar las mentes de los enemigos. La posibilidad de ejercer cierto grado de control sobre el comportamiento humano mediante microondas de baja intensidad es, a la luz de nuestras investigaciones, algo muy razonable. Desde entonces, poco ha trascendido sobre las investigaciones en el seno de DARPA en relación a la aplicación de las microondas al campo militar. Sin embargo, las informaciones que da a conocer dicho organismo ofrecen algún indicio al respecto. Perdonen que abra otro paréntesis, pero es que me tengo que quejar. Es muy difícil hablar de este tema. La información está a cuentagotas. Prácticamente no hay documentación al público. Hasta incluso a los propios militares se les raciona la información. Perdonen que me ponga así, es que me da mucha rabia. Y me consta también que a muchos de ustedes también les da mucha rabia, porque ni me pueden compartir todo lo que quieren, ni pueden dejar a disponibilidad del público todo lo que consideren necesario, ni yo tampoco puedo exponer la documentación que ustedes me brindan. Así que voy a calmarme un poco, eso lo primero, voy a dejar de quejarme y voy a cerrar este paréntesis enviando desde aquí un cariñoso saludo a este seguidor del cual les hablaba a ustedes al principio del programa, que se llama Miguel. Un saludo desde aquí, Miguel, a ti y a todos tus compañeros. Como ya les comentaba antes, las informaciones que da a conocer el organismo DARPA ofrecen algún indicio al respecto del uso de las microondas, como ocurrió en febrero de 2017, cuando una nota oficial reveló que DARPA está financiando un programa llamado RadioBio, cuyo objetivo, por cierto, es determinar si las células intercambian información mediante señales electromagnéticas. Y de ser así,
averiguar cómo lo hacen. Mike Feedy, director de Radio Bio, aseguró que los hallazgos del proyecto podrían conducir a una amplia gama de importantes tecnologías en biología, así como nuevos diseños de antenas de pequeño tamaño y otros conceptos innovadores para sistemas de comunicación en entornos electromagnéticos desordenados cada vez mayores. Sin duda, estas declaraciones son muy interesantes. Demuestran que el estudio podría abrir la puerta a la creación de armas de microondas capaces de distorsionar la información electromagnética que se transmite en las células, provocando toda clase de dolencias en cualquier organismo biológico. Y aunque estemos hablando de futuros estudios y supuestas hipótesis, en realidad los expertos del Departamento de Defensa y la CIA saben desde hace décadas que las microondas afectan a las células. Esto no es nada nuevo en el campo de la ciencia. De hecho, miren, para muestra un botón. A principios de los años 70, el doctor Milton Zarat, que trabajó en el proyecto Pandora y se encargó de analizar para la CIA las investigaciones sobre microondas que se estaban llevando a cabo en la URSS, escribió lo siguiente. Los soviéticos creen que el campo electromagnético inducido por el entorno de microondas afecta a la membrana celular, lo que da como resultado un aumento en el nivel de excitación de las células nerviosas. Con la exposición repetida o continua, el aumento de la excitabilidad conduce a un estado de agotamiento de las células de la corteza cerebral. Esto, como ya les he dicho antes, es una investigación realizada a principios de los años 70. Pero es que algunos años después, en 1976, un comité del Senado estadounidense publicó un informe cuyo título explica convenientemente su contenido. Dice: Estudios sobre las armas de microondas de los soviéticos. De hecho, en una de sus páginas podemos leer lo siguiente. Las microondas pueden causar desorientación e infartos en los seres humanos. Otro efecto biológico que puede lograrse es el de crear voces. Es posible transmitir sonidos y palabras que se escuchen intracranealmente mediante la modulación de señales a una frecuencia muy baja. Que sepan ustedes que precisamente el objetivo del proyecto Pandora no consistía solo en emplear las microondas para causar dolencias en personas, no, también querían averiguar si era posible dirigir los pensamientos y controlar el comportamiento de individuos irradiados. Con el paso del tiempo hemos ido conociendo los hallazgos de algunos de los investigadores que participaron en el proyecto Pandora. Por ejemplo, el Dr. William Rosadi, que demostró que es posible modular una emisión de radiofrecuencia a la frecuencia cerebral de una persona para manejar su comportamiento hasta cierto punto. Y el Dr. Sharp, que realizó importantes avances en la transmisión de palabras y sonidos mediante ciertas frecuencias de microondas. Ya en la década de los 70, científicos de la NASA descubrieron que este efecto se produce por la expansión térmica del oído humano alrededor de la cóclea. La cóclea es la estructura situada en el oído interno. Lo que se puede lograr modulando microondas capaces de generar palabras que la víctima interpretará como provenientes del interior de su cabeza. A mediados de los años 90, la Fuerza Aérea estadounidense publicó un trabajo que alude a un arma sonora para transmitir mensajes al cerebro de un individuo. Llega a la conclusión de que la señal puede ser considerada como un mensaje de Dios que advierte al enemigo de una supuesta muerte inminente o le incita a rendirse. Años más tarde, concretamente el 13 de diciembre de 2006, varios investigadores se aprovecharon de la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos para conseguir que el Departamento de Defensa diera a conocer un extraordinario documento que se había clasificado como secreto en 1998. Se trata de un informe redactado por especialistas del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército estadounidense sobre el uso de microondas como arma de guerra y en operaciones de sabotaje e inteligencia. Leemos en el citado documento: el empleo de microondas puede ser útil para proporcionar una condición perjudicial para la persona no consciente de tal tecnología. No solo puede ser dañino para el sentido del oído, sino psicológicamente devastador si un individuo escucha de repente voces que provienen del interior de su cabeza.
El interés de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en esta clase de armamento provocó que no solo la CIA, sino diversos servicios secretos financiaran investigaciones en universidades y empresas. Piénsenlo, estamos hablando de un grado de manipulación muy jugoso, una forma de destrozar una mente sin rastro. Respecto a la financiación, por ponerles un ejemplo, la inteligencia de la Marina invirtió millones de dólares en proyectos para inducir paros cardíacos, trastornos del comportamiento, alucinaciones auditivas, todo esto empleando el potencial de las microondas. El científico Eldon Byte trabajó a principios de los años 80 para la Oficina de Armas No Letales de la Marina, desarrollando dispositivos electromagnéticos para el control de disturbios y operaciones clandestinas. Byte escribió un puñado de trabajos sobre la influencia perniciosa de ciertos campos de microondas en animales. Como pruebas, él y su equipo irradiaron con microondas fetos de animales, descubriendo que al nacer las criaturas exhibían una degradación de su inteligencia y una incapacidad para aprender tareas fáciles. Todo esto sin contar los abortos espontáneos y defectos congénitos que acarrearon. Por otro lado, halló que, proyectando cierta frecuencia e intensidad de potencia, es posible hacer que un animal ronronee o se tumbe. Tenemos también a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o la FEMA, así se conoce según sus siglas en inglés, que publicó un amplio informe que alude al empleo de la radiación con microondas para matar, aturdir o cambiar el comportamiento de terroristas. Otra poderosa organización, la RAND Corporation, por cierto, es un think tank, un tanque del pensamiento, fundado por el Departamento de Defensa estadounidense, que se nutre tanto de fondos públicos como privados, elaboró un informe para altos cargos del Pentágono que advierte de los efectos adversos que causa la exposición más o menos continuada a campos de microondas, como fatiga, dolor de cabeza, alucinaciones visuales, auditivas, alteraciones del comportamiento, pérdida de memoria, etc. Todo esto ya lo hemos comentado antes. Y, por supuesto, tampoco faltan los científicos que han dado la voz de alarma advirtiendo del peligro que se cierne sobre la población si ejércitos y servicios de inteligencia avanzan lo suficiente en la creación de armamento de microondas. Tenemos declaraciones al diario The New York Times. Ahí, el profesor de psicología David Kretsch aseguró que el desarrollo de esta clase de armas tiene implicaciones que pueden ser aún más serias que las producidas por la física atómica años atrás. De la misma opinión es también el Dr. R.O. Baker, nominado al Premio Nobel por sus investigaciones sobre el bioelectromagnetismo, quien aseguró en repetidas ocasiones que las microondas pueden ser empleadas en operaciones encubiertas, diseñadas para volver loco a un objetivo con voces en su cabeza. Son sus palabras textuales. Si lo analizamos detenidamente, podemos llegar a darnos cuenta de que estamos hablando de un arma más peligrosa que la propia bomba atómica. Precisamente, las investigaciones de un español, el neurofisiólogo José Manuel Rodríguez Delgado, que enseñó en la prestigiosa Universidad de Yale, ofrecen abundantes pistas de la tecnología que hoy en día manejan agencias de inteligencia y ejércitos de las grandes potencias. En 1966, el famoso científico se enfrentó a la embestida de un toro que llevaba conectados unos electrodos al cerebro, sin más protección que una pequeña caja negra en las manos con la que controlaba la voluntad del animal. Ese mismo año, José Manuel Rodríguez Delgado declaró que sus experimentos apoyan la desagradable conclusión de que los movimientos, las emociones y el comportamiento pueden manipularse a través de fuerzas eléctricas por medio de botones como un robot, y que en el futuro podríamos llegar a gobernar de manera inteligente y razonable la fuente de todas las actividades humanas. También señaló que el principal problema en el futuro será que se robotice a los seres humanos sin que se den cuenta de ello. También Richard Helms, director de la CIA cuando la agencia de espionaje puso en marcha una serie de proyectos de control mental, como por ejemplo el MKUltra, se refirió en diversas ocasiones a la batalla por las mentes de los hombres, abogando por un nuevo enfoque que integre la investigación biológica, social y físico-matemática para controlar el comportamiento humano. Por supuesto, también se han desarrollado estudios muy alejados del campo militar, como el uso de microondas para que individuos con cierto tipo de sordera puedan escuchar sonidos y palabras, o para todo lo contrario, provocar que esquizofrénicos dejen de oír voces en su mente.
En definitiva, se trata de una tecnología que ofrece múltiples posibilidades, tanto en el campo de la guerra como en el del espionaje y muchos otros sitios, al igual que ocurre con la genética, la biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial. Sin duda, los avances tecnológicos serán clave en las estrategias militares y de inteligencia de todos los países, sobre todo de las grandes potencias que ahora mismo se están jugando su papel hegemónico en el tablero mundial. Me despido de ustedes recordando que se seguirá informando de este tema conforme pase el tiempo. Por mi parte, les invito a que busquen información por su cuenta y, lo más importante, que reflexionen y saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos veremos en el próximo programa.